Esa es la finalidad de este proyecto, ¿no es cierto? Es decir, que el trabajador cuando se comprometa a hacer trabajo desde su hogar, desde su domicilio, realmente cumpla con la obligación de trabajar y no haga labores domésticas. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el abogado Germán Lora, él es especialista en temas de derecho laboral. Mari Carmen Alba acaba de presentar un proyecto de ley que establece que las personas que realicen trabajo remoto no pueden realizar trabajo doméstico mientras estén realizando el teletrabajo. ¿Qué significa esto, doctor Lora? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Exitosa. Es que si lo vemos así aisladamente, como lo han mencionado, no es lo correcto lo que están mencionando, ¿no? Es decir, cuando uno hace teletrabajo, tiene obligaciones que cumplir. Es decir, yo me comprometo a trabajar desde mi casa, hago un pacto con el empleador de trabajar desde mi casa y lo puedo hacer de dos maneras. Estableciendo un horario, voy a comenzar a trabajar a las 8 de la mañana, me voy a cortar a la 1, a las 3 regreso y trabajo hasta las 6. Lo que el proyecto de ley establece es que si yo me he comprometido a prestar servicios de 8 a 1 de la tarde, lo que no puedo estar haciendo es sacar a pasear a mi perro o ponerme a cocinar mientras estoy trabajando, porque ese es el compromiso que yo he asumido en el marco del convenio de teletrabajo. Esa es la finalidad de este proyecto, ¿no es cierto? Es decir, que el trabajador cuando se comprometa a hacer trabajo desde su hogar, desde su domicilio, realmente cumpla con la obligación de trabajar y no haga labores domésticas. No, lo que no quiere decir que no puede hacer un corte a la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde pactado con el trabajador para ir a recoger a sus hijos o para poder hacer el almuerzo. Eso claro, es pero, así. pero doctor Lora... Lo han señalado de otra manera, ¿no? Claro, pero lo que ha estado ocurriendo en muchos casos, y nosotros hemos recibido quejas en ese sentido, es que por el sistema del teletrabajo, el trabajo remoto, ha ocurrido que hay trabajadores que no tienen horarios. O sea, que sus jefes los llaman y están en contacto con ellos a cualquier hora del día sin ningún tipo de horario. O sea, porque además hay dos caminos posibles, ¿no es cierto? O que tengas un horario y estar sentado frente a la computadora o el celular, o que tengas tareas para ese día. Es decir, que tengas una lista de obligaciones que tienes que realizar ese día y tú te organizas para cumplir con esos objetivos cotidianamente, ¿no? Correcto. El segundo, como tú acabas de señalar, la segunda modalidad es que quien determina, no es que sea una libertad total, sino que quien determina en qué momento se trabaja es el trabajador. Ya no hay un horario de 8 a 1 y de 2 a 6, por ejemplo, sino quien determina, le dice, bueno, yo tengo que dejar a mis hijos en el colegio, voy a regresar a las 9, de 9 a 12 voy a trabajar, voy a estar libre hasta las 5 de la tarde y de 5 a 10 trabajo, por ejemplo. Ya no es el empleador quien determina, sino quien determina es el trabajador dependiendo de sus labores domésticas. Lo que este proyecto de ley busca es que en esa determinación efectuada por el propio trabajador, como tú muy bien lo has señalado, tampoco se combinen labores domésticas, porque si yo sé que el trabajador va a estar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche conectado porque ese es el horario que ha determinado, y yo hago una videollamada a las 6 y la persona está paseando al perro, entonces ese es un incumplimiento laboral. A eso se quiere referir el proyecto de ley, ¿no es cierto? Pero el proyecto de ley hay que verlo que tiene muchas más cosas que esas. Lo que pasa es que se han enfocado en un tema que no es el más importante, ¿no? ¿Y cuál es el más importante del proyecto de ley? Porque... Desde mi punto de vista, el proyecto más importante es lo que le dejó de hacer el Ministerio de Trabajo respecto a la habitualidad. Es decir, yo le pongo el ejemplo. Si yo tengo un teletrabajador de una jornada de 6 días, de lunes a viernes, y trabaja 4 días en su casa, es un teletrabajo evidentemente. Pero si yo tengo un trabajador que tiene 6 días de trabajo de lunes a sábado y solamente hace los miércoles teletrabajo o trabajo de su casa, eso no debería ser teletrabajo. En ninguna parte del mundo el trabajo no habitual en mi casa es teletrabajo. Es decir, la definición que está haciendo el proyecto de ley, válidamente, es decir, que si la jornada tiene una incidencia mayor al 20%, es teletrabajo. Si es menor al 20%, sería una figura de flexibilización de la relación laboral, del horario de trabajo, pero no entraría en la figura de teletrabajo, con lo cual, de alguna manera, se hace mucho más sencilla la figura de trabajar desde mi casa. Esa, por ejemplo, es una muy buena postura del proyecto de ley. La otra postura es
el tema de que si el trabajador quiere cambiar de lugar de trabajo, que todo el derecho tiene de hacerlo, con 5 tiene que avisarlo a su empleador, lo que tiene que hacer es garantizarle a su empleador que el otro lugar donde va a prestar el servicio cumple con las características de un ambiente seguro para prestar el servicio. Esa mención también es interesante, ¿no? O sea, hay cosas adicionales a ese punto que hay que tomar en cuenta. Claro, porque además es bien complicado, porque tiene que ser un marco lo suficientemente flexible por la diversidad Correcto. de trabajos que hay, ¿no? Correcto. Y la diversidad de modalidades y de necesidades que tiene cada trabajador para prestar el servicio. Pero doctor Lora, la tendencia no es a que se establezcan compromisos no tanto por horarios, sino por obligaciones. Si simplemente estableciéramos ese criterio, por ejemplo, en la administración pública, viviríamos en otro país. Es decir, si los funcionarios que llegan cada día a trabajar, se les pone una lista de tareas que tienen que cumplir obligatoriamente ese día, estaríamos en otra cosa, ¿no? Estábamos hablando del tema de qué es lo que debe ser prioritario, doctor Lora. ¿El cumplimiento de un horario o el cumplimiento de objetivos? ¿No? Dependiendo, por supuesto, de las características de cada trabajo, ¿no? Exactamente, lo que acabas de decir es correcto. Es decir, eso depende mucho de la necesidad empresarial, ¿no? Es decir, si yo necesito que un trabajador tenga un horario determinado, voy a tener que implementar un sistema de control, a qué hora ingresa, a qué hora corta y a qué hora termina, ¿no? Para poder monitorear eso que yo requiero como empresa, ¿no? Si yo soy una empresa que requiere que el trabajador sea más libre y tenga más objetivos, seguramente en un nivel, categoría de trabajador mayor, seguramente habrá una libertad, se le deja libertad al trabajador para que preste servicios dentro de la jornada de 8 horas, pero en los tiempos que el trabajador termine. Porque acá es importante señalar que independientemente de que estemos trabajando desde nuestras casas, siempre tiene que haber un momento de corte. No por el hecho, como tú bien mencionas, de tener sistemas de trabajo por objetivos, yo puedo estar a las 2 de la mañana trabajando y mandando correos y buscando recibir correos. Tiene que haber un corte, eso se llama derecho a la desconexión digital, que va muy atado al teletrabajo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que yo tenga un trabajo por objetivos no debería hacer que yo tenga que elaborar más de 8 horas diarias, ¿no es cierto? Salvo que sea un trabajador de dirección, un gerente de una empresa, etcétera, que yo no tenga jornada. Entonces, siempre tiene que haber un corte donde el trabajador tiene que descansar, porque en la vida de una persona está la vida laboral y la vida de descanso. Las dos cosas no se pueden mezclar. Yo no puedo estar trabajando en horario de trabajo y descansando o haciendo labores familiares, ni en el momento de haciendo labores familiares trabajando. Es decir, tiene que haber una diferencia ahí, y eso es lo que se busca, ¿no? Claro. Ahora, lo ideal sería una combinación del régimen de horarios con el de los objetivos, ¿no? O sea, yo a lo que me estoy refiriendo en realidad, que creo que es una preocupación de los usuarios de cualquier cosa que tenga que ver con el aparato del Estado, es lo engorrosos que son los trámites, los lentos que son los procedimientos, ¿no? O sea, trámites que podrían, pues, demorar horas o días, puede llevar meses, ¿no? Y eso tiene que ver con la calidad de la gestión, ¿no? En el trabajo en el sector público. Correcto. Sí, correcto. El tema por objetivos, independientemente sea trabajo presencial o virtual, es un elemento fundamental, ¿no? Y es un tema que todavía está para desarrollar en el sector público, es correcto. Ahora, este tema del porcentaje, ¿cuál es la diferencia para que se considere que uno está haciendo teletrabajo o trabajo presencial? No debería haber diferencias desde el punto de vista salarial, de los ingresos, ¿no? No, ninguna. A ver, puede ser, vamos a poner que no exista el teletrabajo como figura, y puede ser que una empresa como un sistema de flexibilización laboral le diga a sus trabajadores: señores, ustedes trabajan de lunes a sábado, pero hemos optado porque ustedes vean qué día de la semana, uno de ellos, el que quieran ustedes, viernes por ejemplo, se queden en sus casas, ¿ya? Y se queden en sus casas y laboren desde sus casas. Perfecto. Eso no es teletrabajo. Legalmente no debería ser teletrabajo, porque el teletrabajo significa una prestación habitual y permanente de servicios desde un lugar distinto al centro de trabajo. Y no es habitual, sino que es una sola vez
en la semana, con una incidencia muy corta, muy poca, ¿no? En España, por ejemplo, hablan del 20% y en otros países están en la misma línea, ¿no? Y le llaman a esta figura que le acabo de mencionar una figura denominada medida de flexibilización de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, es una medida para que todo el mundo se sienta contento, el clima laboral en la empresa, excelente. Esa es una. Si yo tengo un sistema donde voy a hacer 3 días de los 5, 3 días en tu casa y 2 días en la empresa, entonces eso es un sistema de teletrabajo. Eso es una modalidad de prestación de servicios porque es una alta incidencia trabajando desde mi casa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Que en uno tengo que entrar, en el primero no tengo que entrar en todas las normas del teletrabajo y en el otro sí tengo que entrar en todas las normas del teletrabajo, ¿no? Ver todos los temas de herramientas, todo el tema de seguridad, de horarios, toda la complejidad que me genera entrar en la ley de teletrabajo. Y la otra es una medida solamente de flexibilidad del horario. En el teletrabajo una de las claves es la comunicación, ¿no es cierto? Eso supone también obligaciones del empleador, por ejemplo, de dotar al trabajador de los equipos y de hacerse cargo de los costos que significan el teletrabajo desde el punto de vista, por ejemplo, de tener acceso a las redes de Internet, ¿no? Y la norma peruana ha establecido que el tema de los gastos, sobre todo de electricidad e Internet, son de cargo del empleador, salvo que se pacte en contrario. Ha dejado una posibilidad que, como esto es un acuerdo de partes, y a muchos trabajadores les interesa hacer teletrabajo, asuman el costo directamente ellos de su costo personal de electricidad porque hay que entender también, Nicolás, que el hecho de hacer teletrabajo hay una serie de ahorros también importantes, ¿no? El traslado del trabajador a su centro de trabajo, la alimentación, el tema del cuidado de mi familia o el tema de las responsabilidades familiares que tengo. Entonces ahí hay una posibilidad que la legislación peruana ha dejado abierta, que es que las partes acuerden que esos gastos no sean económicamente compensados por el empleador. De acuerdo. Muchas gracias, Germán, por atendernos. Muy gentil. A ustedes, que tengan buen día. Creo que ha sido ilustrativo. Es evidente que esto tiene que regularse, ¿no es cierto? Porque, es decir, es parte ya de nuestras vidas el tema del teletrabajo. La pregunta es cuáles son las reglas de juego para este teletrabajo.